pero entendiendo cómo funciona la mente y cómo se relaciona la mente con la pantalla, vamos a ser capaces de gestionar mucho mejor todo este mundo digital que nos está hoy en día llenando nuestras vidas. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. En una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el sentido, en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido sentido por sensaciones. Sensaciones que no siempre son terribles, pero algunas sí que son malas. Pueden ser la comida, los masajes, las redes sociales, la pornografía, el sexo, las drogas, apostar por internet, las compras. Esas sensaciones no siempre son disruptivas, pero nos destruyen cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hoy en día nos hemos convertido en adictos a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales. Vivimos a base de emociones y nuestra vida de repente va sujeta únicamente a esas emociones. Esto genera una gran sensación de frustración y vacío. La pantalla, dos temas importantes. Gratificación instantánea. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Sam Parker, cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo: creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta que lo que más desea el ser humano, lo que más le gusta al ser humano, es sentirse querido. Sentir que alguien le dice que le gusta algo de lo que él tiene, de lo que él lleva puesto, y se creó el bottom like. Yo supongo que el tío que creó el bottom like pues tiene varias islas por el mundo y tiene varios barcos de muchos metros, porque es que modificó el cerebro del ser humano. Pero ¿qué es lo que vimos? Y es que la dopamina, que es esa hormona tan maravillosa, que es la que regula el placer, que está en la heroína, en la cocaína, en las relaciones sexuales, en la pornografía, en todo aquello que genera muchísimo placer, y es buena porque genera ese placer, mal gestionada, es la hormona de las adicciones. Y cada vez que yo recibo likes, yo tengo microchispazos de dopamina. Por lo tanto, las redes sociales y la pornografía y los videojuegos y lo de la pantalla tiene un fondo adictivo. Está todo sujeto a este mundo dopaminérgico que cada vez que lo recibo me siento bien automáticamente, pero luego tengo ese bajón propio de las drogas que necesito más. Es decir, nadie se mete en Instagram y me dice: oye, voy a meterme a ver la foto que ha subido fulanito hoy a las 5 de la tarde, y ya me salgo. Es imposible. Todos nosotros lo necesitamos. El problema está que el bajón de la dopamina nos incita a comer más, nos incita a ver más pornografía, a ver más videojuegos. Y está diseñado, o sea, cada empresa tecnológica, las grandes del mundo, pagan millones a neurocientíficos para que les digan cómo pueden captar la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Hoy en día, lo que mueve el mundo es la capacidad de tener la atención del usuario el mayor tiempo posible. Todos nosotros, en la corteza prefrontal, tenemos la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Es decir, es una zona súper importante. Cuando un bebé nace, esta zona es profundamente inmadura. Y el cerebro humano se desarrolla de atrás para adelante, habiendo una progresión de neuronas de atrás hacia adelante, y a medida que uno va evolucionando, se va produciendo esa maduración neuronal hasta que llega a esta zona. Por eso los adolescentes tienen un momento de pico, porque se está llegando a la corteza prefrontal, pero hasta los 18, 20, 22, 24 y algunos nunca, no se madura el cerebro. ¿Por qué? Porque las cosas buenas de la vida suceden en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas, esos chispazos de dopamina de los que hablábamos, y son diseñadas para ser adictivas. A mí me impresiona profundamente cuando tú lees una entrevista a Steve Jobs antes de morir y te cuenta que en su casa nunca hubo un iPad y que no dejó que sus hijos usaran el iPad. Cuando te enteras que el director de la revista Wired, que es la revista más importante a nivel tecnológico que tiene en Estados Unidos, una de las más importantes, no deja que sus hijos tengan el iPad en casa. Cuando te enteras que los grandes directivos de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas, donde no hay tablet. La aplicación, la pantalla fue diseñada para generar alivio en nosotros mismos, y todos hemos experimentado ese momento en el que estamos cansados, estresados, no podemos más y necesitamos la pantalla, sea meternos en un portal de noticias para ver deportes, sea en una página para comprar ropa, sea en una red social de fotos, en Instagram, Snapchat, la que sea, porque de repente no sabes por qué, te sientes mejor. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para aliviar. El estrés y el aburrimiento son básicos en el ser humano. Yo esto muchas veces lo explico a los padres cuando me preguntan información sobre sus hijos. Y una de las cosas que les digo, que para mí es súper importante, es que las personas que hoy en día triunfan en la vida, y cuando digo triunfan es
que son dueños de su vida, que mantienen un cierto equilibrio interior, que conectan de forma sana con lo que les sucede, son las personas que saben gestionar su estrés y su aburrimiento. Porque si tú a tu hijo le dejas que tenga un teléfono desde muy pequeño, es como si tú le estuvieras poniendo un minibar en su cuarto y le dijeras cada vez que estés aburrido o estresado, no te preocupes que puedes tomarte una copa, una cerveza, un chupito. A que todo esto nos parece que es algo como excesivo. Bueno, pues la pantalla genera un proceso similar, pero en los adultos pasa lo mismo. Si nosotros utilizamos cada vez que estamos estresados y aburridos el teléfono, la pantalla, suceden dos cosas. La primera es que generamos una sociedad con una nula tolerancia a la frustración, porque quiero algo y lo siento, quiero sexo y tengo Tinder, quiero pornografía y tengo cualquier aplicación de pornografía, quiero compras y tengo compra online que me llega al día siguiente, tengo Amazon Prime, quiero comer y tengo una comida que en 20 minutos me llega a mi casa. No sé esperar, no sé aburrirme, no sé posponer la recompensa. Es la era de la inmediatez. Y las dos únicas cosas que en esta vida dan felicidad, o lo más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo, tienen que ver con el amor y con el trabajo. Y ni el amor ni el trabajo son cosas inmediatas, de gratificación instantáneas, sino que requieren esfuerzo, constancia, voluntad, cariño, dedicación, es decir, tiempo y capacidad de posponer esa recompensa. Si nosotros queremos ser eso que llamamos felices en esta tierra, tenemos que aprender a posponer la recompensa. ¿Qué es posponer la recompensa? Y aquí os pongo esta imagen donde veis un cerebro. Esa zona delantera del cerebro se denomina la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es básica y me encantaría que los que me estáis escuchando os quedaréis con esto que os voy a explicar. La corteza prefrontal es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es decir, se encarga de casi todo en esta vida. Es la que nos ayuda a tener fuerza de voluntad, es la que nos ayuda a prestar atención, es la que nos ayuda a superar las dificultades porque vemos las posibles soluciones. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal del bebé es completamente nula, es decir, es como si dijéramos inmadura. El cerebro se desarrolla desde la parte de detrás hacia la parte de delante. ¿Con qué se activa la corteza inmadura de un bebé? ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? Con tres cosas: luz, sonido y movimiento. Yo ahora que tengo un bebé lo veo, cuando tú pasas con el bebé, le pones una música, ve pasar a alguien, le pones unas lucecitas y el bebé gira su cabeza, es decir, su corteza prefrontal se activa. ¿Pero qué quieres tú de tu hijo? ¿Qué queremos de ese bebé? ¿Qué queremos de los niños hoy en día? Que a medida que se va desarrollando esa corteza prefrontal, ese niño también sepa prestar atención, es decir, su corteza prefrontal se active ante objetos inmóviles, ante cosas que no son luminosas, ante cosas que no tienen un gran estruendo, es decir, que ese niño pueda prestar atención a un profesor, pueda escuchar una conversación con su padre, esté sentado en la salita de espera del médico de forma calmada, es decir, que tenga bien asentada su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si tú a ese bebé le das una tablet? Si tú a ese niño le das un teléfono. ¿Qué es la tablet? ¿Qué es el teléfono? Luz, sonido y movimiento. Y nuestro cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de los que me estáis escuchando, desde que tiene teléfono y que todo lo mira por internet, ha mejorado en su memoria? Ninguno. Porque a medida que nosotros utilizamos Internet, Wikipedia para todo, nuestro hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga del aprendizaje, se va haciendo más pequeño. ¿Quién de nosotros se orienta mejor ahora que hace 10 años? Ahora que tenemos Google Maps, Waze o cualquier aplicación para ubicarnos en el mapa. Ninguno. Porque nuestro cerebro, cuando menos lo estimulas desde dentro, las zonas de ese cerebro se empiezan a atrofiar y a funcionar peor. Pues con la corteza prefrontal sucede lo mismo. Si yo solo activo la corteza prefrontal con luz, sonido y movimiento externo, mi corteza prefrontal no va a madurar de la forma adecuada y lanzamos una generación, que es la generación que estamos viviendo, con nula capacidad de prestar atención, ninguna capacidad de concentración, con con cero tolerancia a la frustración, con mucho descontrol de impulsos, y tenemos a un 10% de la población del primer mundo tratada psiquiátricamente con medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Déficit de atención y falta de control de impulsos, es decir, falla mi corteza prefrontal. Es decir, esa corteza prefrontal que es básica para posponer la recompensa, para ser capaces de tomar decisiones, la vamos teniendo cada vez con un peor funcionamiento.
los que triunfan hoy en día son los maestros de la atención. El siglo XXI lo que tenemos son crisis de atención, donde no somos capaces de prestar atención. De hecho, lo que hoy en día mueve el mundo no son las drogas, las mafias, las farmacéuticas, las armas, que también, sino la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Y cuando tienen nuestra pantalla y nos tienen cogidos, a nosotros nos van deteriorando. Leía el otro día en un libro que se acaba de publicar, interesantísimo, que se llama Cretinos Digitales, que decía el autor que volvió a coger los libros de los 5, seguro que muchos de vosotros lo habéis leído, de Enid Blyton, y lo volvió a leer y no le gustó nada. Y fue a buscar los libros que él tenía en su casa cuando era pequeño, y una de las cosas que vio fue que esos niños, que ese libro tenía un 40% menos de vocabulario, un 15% menos, habían reducido las frases para que la gente lo entendiera peor y mejor, y habían quitado las descripciones, porque los niños no se paraban a leer las descripciones. Ojo con lo que estamos haciendo.